Ya podemos iniciar. Bien, buenas tardes a todos. Gracias a todos por su presencia en el día de hoy. Mi nombre es Yvette Smith. Estoy acá como representante del CCIP, creado en asociación entre el INTEC, el Ministerio de Industria y Comercio y ADIPLAS. En el día de hoy tendremos como expositor a Alexander Hernández, quien es especialista en procesos de transformación del plástico y del caucho. Tiene 8 años de experiencia como director técnico en la industria del caucho, por igual en la industria de plásticos flexibles en contacto con alimentos, desarrollo de productos, metalización, barreras transparentes, hologramas, y actualmente es gerente de I+D en Glass Innovation Company. En el día de hoy estaremos tratando el webinar de aprovechamiento de la tecnología IoT en el mercado de productos plásticos. Es una sesión en línea diseñada para brindar información sobre cómo la tecnología de Internet de las Cosas se puede utilizar en la industria de los productos plásticos. Durante el webinar se discutirá cómo la tecnología IoT puede ayudar a los fabricantes de productos plásticos a innovar, a automatizar sus cadenas de suministro y mejorar la visibilidad de sus operaciones. Por igual, tendremos la presentación de algunos casos de éxito de empresas que han implementado tecnología IoT en su producción de plásticos. En este momento, entonces, procedo a darle la palabra a nuestro expositor del día de hoy, Alexander Hernández. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias. Un gusto de nuevo de tenerlos a ustedes presentes. Como bien hablábamos en la introducción, vamos a ver todo este mundo del IoT o Internet of Things, el Internet de las cosas. Y esto, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra industria, producto o proceso? ¿Y qué es lo que más nos conviene? ¿Dónde tenemos más oportunidades para esto? Vamos a mirar un poco eso, cómo se ve reflejado en los empaques activos e inteligentes, cómo podemos incorporarlo y eso qué consecuencias también puede traer. Muy bien. ¿Cómo funcionan estas tecnologías de esta industria pues 4.0 que ya lleva varios años en desarrollo? ¿Cómo la vamos a implementar en nuestros empaques, en nuestros productos? ¿Y esto cómo nos beneficia? Pues bien, dando inicio con el tema, vamos a mirar un poco esto de dónde viene. De realmente el Internet de las cosas viene desarrollándose de manera acelerada desde hace varios años, desde hace más de 10 años. Realmente esto hace parte de la cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Básicamente esto ha venido desarrollándose de la mano de las tecnologías de la comunicación. Por allá en la década de los 80, pues donde se desarrollaron los primeros teléfonos celulares que permitieron la comunicación no alámbrica, lo que se denomina la primera generación de teléfonos, lo único que se transmitía era puramente voz. Eso significa que era un servicio supremamente básico. Después, en la década de los 90, fuimos evolucionando, disminuyendo sustancialmente el tamaño de los teléfonos, incrementando la capacidad por más de 30 veces de transmisión de datos con la tecnología 2G. Después volvimos a no hacer las cosas pequeñas, sino ya un poco más grandes, donde ya agregamos nuevas funcionalidades a nuestros teléfonos y ya empezamos la tecnología 3G, que todavía en muchos de nuestros países contamos en un intermedio. Estamos entre 3G, 4G, en algunas zonas y ciudades 5G. Y eso ¿de qué ha venido de la mano? Pues simplemente de un incremento sustancial en la transmisión de los datos, de un ancho de banda que me permite a mí transmitir no solamente voz, sino video y otras cosas con una latencia
baja. ¿Qué significa eso? Con un retardo entre la voz y los datos y más cercano al tiempo real. Esto es lo que nos permite hoy en día, con tecnología 4 o 5G, hacer precisamente estas conferencias donde estamos de manera virtual transmitiendo tanto video como audio en vivo. Ya hoy en día estamos en la década de los 2020, donde estamos ya en muchos de nuestros países, las principales ciudades de Latinoamérica ya están montadas en tecnología 5G, no así las zonas rurales, pero en ciudad encontramos en una gran área de cobertura este tipo de redes, lo que nos permite ya una transmisión de 10 gigabytes por segundo, subir y bajar información de una manera muy rápida. ¿Y eso qué nos permite? ¿Eso qué ha posibilitado? El que las cosas se puedan conectar mucho más fácil con la red, que podamos acceder a ver cosas en tiempo real. Y esto ha permitido un crecimiento exponencial en el número de aparatos conectados. Antes, en la década, muy arrancando la década de los 90, escasamente nos conectábamos a través de nuestros computadores y demás, pero después empezamos a conectar otras cosas, elementos industriales, alguna maquinaria, y cada vez se fue sofisticando hasta allá donde ya hoy en día desde nuestro dispositivo móvil podemos acceder a las videocámaras de seguridad en nuestro hogar, prender, apagar las luces, acceder a una cerradura, entrar en un Airbnb y que el dueño del apartamento o de la casa nos abra vía remota. Todo eso es gracias a el Internet de las cosas. Y esto ha ido de la mano de una revolución de cómo fabricamos y las cosas. Y en este momento hemos denominado, llamamos la cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Porque ya dejamos la tercera. La tercera fue cuando empezamos a automatizar vía computadora las operaciones. Teníamos algunos elementos robotizados y demás en las industrias más sofisticadas, pero ya en este momento ya no es solamente que las máquinas, los equipos hagan cosas de manera automática, sino que empiecen a interactuar, que las órdenes van cambiando segundo a segundo dependiendo del programa de producción y nos vamos ajustando para poder ser más asertivos a la hora de producir. Eso ha mejorado enormemente y ya casi que todas nuestras fábricas, o muchas de ellas, especialmente las multinacionales grandes, han optado por invertir fuertemente en el tema de la conectividad, de tal manera que se puede ver desde cualquier lugar del mundo todo el tema de productividad, de eficiencia energética, qué productos se está produciendo, cuánto se está vendiendo. Un dashboard completo de nuestra planta lo podemos tener bien sea en un centro de control o a nivel gerencial desde el celular. Entonces, esto es básicamente la industria 4.0, en donde tenemos fábricas que son más inteligentes. Más inteligentes se refieren a que se adaptan más rápido a los cambios del entorno, a las programaciones. Ya no estamos hablando de programaciones rígidas, mensuales, ni quincenales. Si estamos hablando de cambios en la programación casi que diarios, casi que cada hora puede cambiar la programación. Y eso permite que las cosas se interconecten y ahí estamos convergiendo a todo lo que es con robótica, sensórica, y eso es gracias a justamente el Internet de las cosas. Entonces, y eso también de manera mucho más reciente, los equipos se han vuelto cada vez más inteligentes, o las máquinas, las computadoras, los algoritmos cada vez vienen siendo más inteligentes y simulan de una u otra manera el comportamiento humano, en donde podemos ver la conducción automática que todavía está en perfeccionamiento, no está perfectamente desarrollada, pero estamos muy cerca de llegar a un punto donde no tengamos que preocuparnos por conducir y donde ya podemos hablarle a nuestro celular, al computador, a un dispositivo en la casa y él nos trae la información, la música, lo que necesitemos. Entonces, los equipos, los algoritmos se vuelven cada vez más inteligentes.
no es sino ver las recientes, desde finales del año pasado, las múltiples plataformas de inteligencia artificial que pueden interactuar y hablar con nosotros casi como si fuera una persona. Diseñar logos, imágenes, estrategias, ese tipo de cosas que se convierten en ayudantes, en unos, como lo dice la nueva de Microsoft, en un copilot, en un copiloto, para que nos faciliten hacer las cosas. No van a pensar por nosotros, pero nos van a facilitar definitivamente el hacer ciertas cosas. Y ellos van a trabajar solos. De hecho, podemos ver sistemas que los vamos enseñando, son modelos supervisados en los cuales uno les va entrenando las respuestas y él va aprendiendo de lo que uno le va enseñando. Es así, por ejemplo, como nació el Waze. El Waze en su momento, con la retroalimentación de las personas, se fue perfeccionando hasta poder predecir en función de esas retroalimentaciones y las velocidades y recorridos mejores rutas, ¿sí? Y también tenemos sistemas que son autónomos, que hacen las cosas por sí solos y van aprendiendo sin necesidad o intervención de humana. Eso ya es cada vez inteligencia que se va haciendo más autónomo. Muy bien. En el Internet de las cosas, en realidad todo se refiere a que todo está conectado. Y voy a darles unos pequeños ejemplos que la vemos hoy en día. Desde que nos levantamos, podemos tener adaptación dinámica en nuestras casas. Nosotros ya tenemos hoy en día acceso a una casa domotizada, en donde se prenden las luces de manera automática a ciertas horas específicas, que nos controla la temperatura para entrar, para salir y demás. Eso son casas que hoy en día con el presupuesto suficiente podemos automatizar a nuestra voluntad. Y eso es un ejemplo muy actual de lo que es el de las cosas. Y eso lo podemos llevar incluso hasta nuestra ropa, nuestro vestir. Ahí vienen las gafas, elementos, sensores que están adheridos a nuestra ropa, que determinan cómo nos movemos, nuestra presión arterial, nuestro contenido o saturación de oxígeno y demás. ¿Y eso para qué? Van recolectando datos sobre nuestra salud, ¿sí? Entonces, eso es básicamente ejemplos del Internet de las cosas. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué viene detrás de todo eso? Cada dato, cada bit, por ejemplo, de una sesión de gimnasio, va generando información que se va cargando a nuestra cuenta o a lo que sea. Pero imagínenselo en una planta de producción. Eso va generando una cantidad enorme de datos, de variables de proceso, en donde una empresa, digamos, cuando se conecta y están todos sus procesos almacenados en la nube, todas esas variables, puede generar hasta 1 terabyte de información diaria. Eso es una cantidad de información impresionante, que viene aquí la otra cara de la moneda. ¿De qué me sirve a mí tanta información si no tengo la capacidad de analizarla, el tiempo para hacerlo? ¿Lo debo hacer yo? ¿Lo debe hacer un humano? ¿Se lo dejo a una computadora que haga los análisis y me genere simplemente alertas para tomar acción cuando se salga de los parámetros que yo advertí? Entonces aquí viene una disyuntiva muy interesante que se plantean los ingenieros de sistemas y los que optimizan todos estos datos. ¿Cuánta memoria debo almacenarle y por cuánto tiempo y cómo van a ser esos datos de utilidad? Desde el punto de vista de calidad se vuelve importante porque le da toda la trazabilidad al proceso, pero eso implica y eso vale guardar toda esa información. De tal manera que casi que para cualquier cosa que ustedes necesiten o que a mí se me ocurra, existe un sensor. Existen sensores de temperatura, frío, calor, de humedad, sensores acústicos, de vibración, de flujos, de casi que lo que ustedes imaginen, magnéticos. De hecho, nuestros celulares cuentan con una gran cantidad de sensores. Tienen acelerómetros, inclinómetros, tienen GPS, tienen posicionamiento global, tienen sensores de luz que pueden detectarla si es luz de día o de noche para adaptar el flujo,
el brillo de la pantalla. Entonces, y los sensores cada vez son más y más y más pequeños. De tal manera que en este caso el límite es la imaginación a la hora de uno querer adaptar el Internet de las cosas, porque ¿de qué depende? De que yo necesito identificar cuál es mi variable de interés, qué me interesa a mí medir en mi proceso, en mi producto, en mi empaque. ¿Qué me interesa medir? Me interesa medir la temperatura, me interesa medir la posición, me interesa medir el contenido de oxígeno. ¿Qué quiero yo medir? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cada cuánto? Y en función de eso yo elijo la sensórica adecuada. Y hay sensores súper pequeñitos. De hecho, más recientemente hemos visto tintas en conversión que son conductoras, que permiten generar circuitos impresos como si fuera un arte de impresión, pero que tiene una funcionalidad adicional, es que son en sí mismo un circuito, y eso nos permite generar nuevas cosas. Interacciones de nosotros con el empaque, con el producto o con nuestro proceso. Y eso nos va a permitir tener un acceso a una información que tendremos nosotros que analizarla, decidir y generar alertas para nosotros o para nuestros clientes. ¿Cómo entonces incorporamos esta tecnología en la industria del plástico? Esto lleva ya muchos años desarrollándose y hay varias formas de hacerlo. Las cuatro grandes formas donde yo puedo incorporar la tecnología, el Internet de las cosas, están: uno, en la manufactura, es decir, en cómo yo fabrico y hago mi proceso más eficiente, donde yo le puedo permitir, por ejemplo, a mi cliente ver en tiempo real cómo va su pedido, como cuando hacemos un pedido, un delivery a través de alguna plataforma, que puedo saber el domiciliario por dónde se encuentra. Asimismo, uno puede mostrarle a su cliente por dónde va la orden de compra que él me dijo en cantidad y ubicación. O en la parte productiva, en la manufactura, cómo está la eficiencia de mi planta, el porcentaje de desperdicios, el consumo energético, etcétera, etcétera. O puedo integrarlo en la logística, como ya vimos, en lo que es inventarios, control de inventarios, control de despachos, exportaciones y demás, lo cual es bastante útil. O podemos ir mucho más adentro e integrarlo al empaque secundario, en la caja que contiene el producto, en la estiva, por ejemplo, o puedo irme más hacia el contacto con el producto mismo, con el empaque primario, en donde el producto pueda interactuar con el consumidor final. Entonces tengo un abanico grande de posibilidades donde yo tengo la opción de ver qué me conviene más y dónde puedo sacar el mejor provecho de esta tecnología. Este es un ejemplo en donde a nivel de manufactura uno puede identificar, por ejemplo, fallas. Si soy un fabricante de películas flexibles, existe la tecnología hoy en día a través de la óptica y cámaras de alta velocidad y precisión, que puede identificar defectos sobre la superficie de una película. Puede identificar burbujas, líneas, contaminaciones y demás. Eso para productos en línea o incluso también para productos inyectados, termoformados. Poder ver que las tolerancias de la rosca estén acorde a lo especificado, los tamaños y demás. Pueden ser cámaras de inspección donde la inteligencia artificial va sacando de manera unitaria, producto a producto, el control de calidad de manera óptica de lo que se está haciendo. O también podemos incorporarlo de manera pasiva. ¿Cómo así? Miren, por ejemplo, estas marcas de agua digitales, en donde los productos tienen unos códigos de barra que normalmente en los productos hoy en día están en un solo sitio, pero si se imprimen con cierto tipo de tintas que son invisibles para el ojo humano, pero visibles para unos tipos de máquinas especiales, podemos a través de eso informar o alertar o facilitar los procesos de compra, de identificación, de control de producto, que se pueda leer
desde cualquier parte, desde cualquier ángulo, sin tener que precisamente circunscribirse al código de barras que tiene ubicado todos nuestros productos. Entonces, generan unas alternativas novedosas que no interfieren de manera importante con el producto que estamos comprando. Este es un ejemplo muy chévere que también es de reciente uso. Son en las tiendas de Amazon. Las tiendas inteligentes de Amazon que ya arrancaron con varios pilotos en Estados Unidos tienen este tipo de carritos. Son carritos que le permiten distinguir qué es lo que estamos añadiendo al carro, cuenta las cosas que estamos añadiendo, las identifica, las totaliza. Entonces permite mostrar que el producto que yo añadí a mi carro y de una vez me va haciendo la cuenta. Y al salir me descuenta de mi tarjeta sin tener yo que preguntarle a nadie. Yo voy modificando mi cuenta, quitando, poniendo en línea de manera instantánea. Eso permite un control muy efectivo de los inventarios, una rotación de ellos en tiempo real, un control por parte del cliente de cuánto está comprando y qué está comprando, sin tener que preguntar en la caja, sin tener que ir a puntos de chequeo, sin tener que consultar con su celular. Entonces son temas que básicamente están atados al Internet de las cosas y que interactúan entre el producto y el carro que está haciendo la labor. Eso entonces, ¿cómo se da esa conectividad? Porque los datos tienen que transmitirse a algún punto, alguna antena, que después permita subirlo a la internet. Y hay varias formas de comunicación que pueden facilitar esa conectividad. La tradicional, la que lleva muchos años desde la década de los 70 andando, son las tecnologías de RFID, tecnologías de radiofrecuencia. Las vemos todo el tiempo cuando compramos ropa en un almacén, vienen unos tags que están definidos, son básicamente la mayoría de ellos pasivos, no, requieren de unas antenas que interactúen con la etiqueta para que genere la alarma de que entró o salió. Es una buena forma de controlar los inventarios, pero tiene limitaciones. Más recientemente vienen otro tipo de tecnologías de conectividad, que está el NFC, el Near Field Communication, o comunicación de campo cercano. Muchos de nuestros celulares, los más modernos, y si a partir de ciertas gamas, tienen NFC, que son básicamente tecnologías de contacto, trabajan cercano. Yo acerco mi teléfono al dispositivo, al producto, al empaque, y él interactúa con ese empaque y me muestra cierta información que yo necesito. Es bastante interesante. Está el Bluetooth, que tiene un poco más de alcance, a través del cual nos comunicamos con nuestros audífonos, nuestro reloj inteligente y demás. O más recientemente viene una tecnología llamada el Zigbee, que es una comunicación de bajo consumo energético y de datos, y que tiene una gran fortaleza en el IoT. Entonces, dependiendo de la sensórica que utilicemos, necesitaremos que esos sensores envíen o manden información a algo, alguna antena, que la reciba y la suba después al Internet y nosotros podamos tratar esos datos y convertirlos en algo útil. ¿Bajo qué sistema de comunicación? Alguno de estos puede ser. Otra de las formas que uno puede abordar este tema es, ok, no dejemos la responsabilidad de la generación de información al empaque por lo que implica, y vamos a ver eso que implica, sino extraigamos esa responsabilidad a un elemento intermedio, que hoy en día será nuestro celular, que es una herramienta que casi todos en el mundo hoy en día tenemos, en donde a través de la cámara podemos detectar códigos de barra, códigos QR, y extraer información de los empaques, o generar, o como yo como dueño del producto, generar información específica. En este caso, es una aplicación que se llama el Checkpack y que está aliada con How to Recycle de Estados Unidos.
en donde se escanea el empaque y a través de ese código de barras identifica, reconoce el producto y le da sugerencias al usuario de cómo reciclar dicho empaque. Y el How to Recycle tiene un logo y unas características muy definidas que recomiendan: vacíelo, quítele la tapa y recíclelo en tal parte. O puede decir que no es reciclable para ese punto específico. Vuelvo y repito, esto funciona muy bien en algunas ciudades de Estados Unidos y de Canadá, donde está integrada la información. Cada país deberá definir cuál es su mejor alternativa para este tipo de soluciones, pero es importante que las veamos. Muy bien, entonces a la hora de los empaques inteligentes, ¿cómo aportan a esta tecnología, cómo integran esta tecnología al IoT? Entonces, un empaque inteligente es aquel donde el Internet de las cosas, ¿sí?, tiene indicadores, igual a sensores, tiene indicadores bien sea internos o externos que proveen o generan o toman información del producto, bien sea histórica o bien sea en tiempo real. Y busca extender cómo comunicar esa información con su cliente, con el comprador. Entonces, el objetivo de estos empaques inteligentes es mejorar el desempeño porque le estamos agregando nuevas funcionalidades. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con mostrarle al cliente algo que para él lo perciba como de valor. ¿Qué puede percibir de valor un cliente a la hora de comprar un producto? Por ejemplo, el nivel de frescura. Que me asegure, que me cuente o me diga cómo ha sido su cadena de frío, ha roto su cadena de frío o no, en cuánto se ha mantenido la temperatura promedio antes de que yo lo consuma, qué tan lejos está su fecha de vencimiento, incluso que me cuente un poco la historia de dónde proviene, dónde fue fabricado, de qué zona del mundo proviene. Esos son empaques que nos muestran información que es para los clientes valioso, y en eso hay prácticamente lo que ustedes quieran. Entonces, los empaques inteligentes mejoran la experiencia del cliente, refuerzan el branding. ¿Por qué? Porque le da características tecnológicas y de actualidad a los usuarios que valoran dichas características. Y esto también es importante para ciertos productos especializados. Y aquí hago una anotación importante. Esto no es para todo tipo de productos. Hay productos donde el empaque o el tipo de productos, el valor que genera no es tan alto como para invertir en un empaque tan sofisticado como este. Por ejemplo, en un empaque de un pan tajado, cuya vida de anaquel no supera una semana, y es un empaque supremamente simple. ¿Valdría la pena incorporarle una tecnología tan elaborada como esta? Pues seguramente valdría más el incorporar tecnología que el costo del producto mismo. Ahí no se hace mucho sentido, pero sí se hace sentido en aquellos productos de alto valor, como los productos farmacéuticos, nutracéuticos, beauty and care, todo lo que son todos los temas de perfumería, luxury, ese tipo de cosas. Ahí valdría la pena y para los clientes pudiera llegar a ser valioso, y sería apenas una fracción del costo del producto, una tecnología que los eleve a un siguiente nivel. Entonces eso puede permitir lo que es fidelización y conexión con el usuario muy interesante. Entonces ahí hay varias formas de hacerlo. El uso del IoT. Uno es cuando lo centramos en el consumidor, es decir, mejoramos esa experiencia de consumo o de uso o de selección del producto, donde hacemos que el producto resalte por encima de los otros en el anaquel, generando fidelización o exclusividad con nuestros clientes. Entonces, ahí estamos centrando el IoT en el consumidor. Y la otra opción que ha sido muy adoptada por la industria por los múltiples beneficios que genera es centrarlo
en la logística, en donde nos enfocamos en temas como el control de inventario, seguimiento de pedidos, optimización, programación de la producción. Eso es una gran ventaja que cada día la industria está adoptando para incorporarlo en toda su cadena productiva y logística, porque las inversiones no son muy altas y los beneficios son realmente poderosos. Muy bien. Una de las formas que yo puedo trabajar con un empaque, por ejemplo, activo, es con tintas de colores, tintas que cambian de color, bien sea con la temperatura, bien sea con alguna condición o del medio ambiente o del producto, ¿sí? Tintas especiales con elementos que hacen cambiar y dan simplemente un aviso óptico. O yo puedo llevar eso a un nivel completamente diferente, que muchos de nuestros productos que consumimos en el mercado se encuentran hoy en día, y es temas de realidad aumentada, en donde nuestros hijos, los niños juegan un montón con eso, generan emoción, generan fidelidad, permiten traer juegos que de cierta manera obligan a los padres a que sigan consumiendo ese tipo de productos, y la realidad aumentada es una alternativa realmente muy económica, en donde no hay que hacerle prácticamente nada al empaque, sino ciertas marcas que reconozca el software de realidad aumentada, inmediatamente lo reconoce, se despliega o una aplicación o un juego o una información adicional que hace que interactúe de alguna manera con el usuario. Entonces, si ustedes ven ahí alguna imagen, logo, forma, lo que sea, desata en el celular un efecto, un cambio. Y esa realidad aumentada es realmente muy llamativa para todos los usuarios, y ahí no tenemos nosotros que invertir ni afectar grandemente el empaque. Entonces, mire, por ejemplo, estos son unos juegos muy chéveres que les permiten a grandes y a niños divertirse o complementar su experiencia de uso de los productos, ¿sí? La realidad aumentada es una muy buena alternativa para incorporar el IoT o las tecnologías de la información y la comunicación con nuestros empaques. ¿Qué características debe tener este tipo de empaques? Pues que sean fácilmente activables y sensibles. Las personas hoy en día no les gusta tener que esforzarse mucho para que algo suceda, que simplemente tan pronto lo reconozca, se active lo que tenga que pasar, que sea muy preciso y muy exacto. Y a la gente también le interesa mucho este tema de ver si el producto ha sido alterado o no, si estoy consumiendo un licor original o lo adulteraron, si un medicamento es original o ha sido modificado, si hasta un paquete de cigarrillos, si ha sido alterado. Entonces, para este tipo de productos sensibles se vuelve relevante temas de empaques inteligentes, muy relevante, bien sea a través de NFC, le imprimimos tags a ese tipo de empaques. En el empaque secundario puede ser donde se reconoce si el producto es original o no, o ha sido alterado. Hay una relación unívoca entre la identificación del producto y un código, un serial. Entonces, la idea es que el consumidor encuentre información rápida, entendible, que no lo confunda, sino que le brinde mejores experiencias. Por ejemplo, si estamos vendiendo, si nuestro cliente, el fabricante de alimentos, vende, por ejemplo, sopas deshidratadas para la casa.
A través de realidad aumentada podemos tener información complementaria de recetas adicionales, de ideas novedosas y permanentemente estar actualizando y no manteniendo la información como si fuera una simple foto. O podemos apoyar al cliente con temas de frescura, que asocien nuestros productos con qué tan frescos son, que es un tema de valor, es un tema valioso para mí en el tema de frutas y verduras, de pescados especialmente que son sensibles a la cadena de frío o de cárnicos, ¿sí? En donde uno puede ver qué tanta vida tienen a través de este tipo de relojes o empaques que van midiendo, sensando la atmósfera al interior del empaque y van determinando a través de correlación que ya se había sido previamente realizada, cómo va cambiando la frescura de estos elementos. O empaques que simplemente nos den información, como digo, con elementos mucho más simples, como son tintas que cambian de color. Por ejemplo, esta tapa de café que nos advierte que el café está muy caliente y que nos podemos quemar, se pone roja. O el caso de una leche que nos indica si la leche ha sido fría o la leche se encuentra caliente y necesita refrigerarse, como una advertencia. Esto viene desde hace muchos años. Miren, por ejemplo, hace más de 12 años, 13 años, del 2010 es este video, y lo traigo a colación porque en su momento pensamos, o el que diseñó esta campaña pensó que el mundo pudiera llegar en su momento a que los empaques tuvieran este tipo de interacciones, que fueran casi que una pantalla de celular viviente donde nos brindara información en tiempo real, que es factible de hacerlo hoy en día. Sí, de pronto es factible de hacerlo. Cada vez uno encuentra pantallas con una flexibilidad increíble, súper delgadas, pero también eso, ¿cuánto costaría? ¿Lo pagaría una leche? Jamás en la vida. Jamás en la vida, por ejemplo, una leche o un jugo pagaría que su empaque tuviera una característica como una pantalla de celular. Entonces, es un concepto que si bien es futurista, en su momento se pensó que llegaría a ser así, y la realidad nos ha llevado a otras cosas, digamos, bastante diferentes, pero son a su vez elementos que tenemos que considerar para saber que la imaginación es la que nos ha llevado a donde estamos hoy en día. Por ejemplo, en este segmento de perfumería, esto lo vimos en una de la feria acá recientemente, donde son empaques adaptables. Es un empaque muy bonito donde muestra el perfume. Y cuando uno se acerca a él, el perfume tiene una luz por debajo que cambia de color y se pone el color de la camisa que uno tenga. Eso es básicamente llamar la atención del usuario, obligarlo a que se detenga un momento y piense en el producto que está ofreciendo. Es interesante. O por el otro lado, en el caso de la derecha, donde se tiene un empaque de pescado seco, el cual tiene unos sensores de temperatura que ustedes lo ven aquí, unos sensores de cobre para monitorear permanentemente, y tiene una pantalla táctil que le va diciendo en tiempo real cuál es la fecha de caducidad. Si está correctamente refrigerado, mantiene una fecha. Si se rompe la cadena de frío, esa fecha se va acortando, con el fin de que se le vaya alertando tanto a la cadena que vende el producto como al cliente el tema de la frescura. O etiquetas, por ejemplo, que vende Avery Dennison, etiquetas que se ubican en los empaques secundarios con el objetivo de que se monitore la temperatura. No las monitorea en tiempo real. Siempre y cuando un sensor cerca de NFC, se toca la etiqueta y le muestra cómo ha sido el histórico. ¿Sí? Entonces ya va guardando los valores de la cadena de frío y muestra si hubo picos o momentos del tiempo en los cuales se rompió esa cadena. Son etiquetas que pueden ser interesantes y hacen parte, por supuesto, del IoT. La tecnología del NFC, o de comunicación de campo cercano, nos ayuda también mucho
cuando la integramos en los empaques, bien sea en las tapas. Nos dicen si para los productos más premium, nos dice si son originales o no, nos dicen, nos cuentan un poco más de historia del producto, se desata una información adicional cuando simplemente tocamos nuestro celular con este tipo de tecnología aplicada a nuestros empaques. Nos permite decir cuándo se produjo, si es original o no. Eh, y nos da una gran cantidad de información bien interesante. Miren, por ejemplo, esta tecnología de NFC aplicado a los empaques. Entonces, se va generando toda la data del producto, entonces nos va diciendo, por ejemplo, para este tipo de productos, lo mira uno a través del celular y genera un gemelo digital. Lee uno el código QR, se va a la página y nos dice información del producto, de cuándo fue fabricado, de qué características nutricionales tiene. No tenemos que estar amarrados a que tenemos un tamaño físico en la caja donde podemos agregar la información reglamentaria, podemos extendernos mucho más en esa información, poder también identificar la trazabilidad del producto, fallas de autenticación, donde podemos mirar si nuestros productos están siendo copiados o no. Entonces es interesante. Y si lo notan, en este caso está aplicado sobre el empaque secundario, ¿sí? Entonces, se genera una gran cantidad de información, nos da el código de barras, el precio del producto, dónde se compró, qué fecha fue fabricado, en la ciudad, quién lo compró. Entonces, genera una gran cantidad de información que después será de utilidad para las marcas que lo fabrican o para los productores, donde hay incluso cupones de descuento y demás. Entonces, este tipo de tecnología resulta altamente valiosa. Y como les decía, la imaginación es el límite, es el cielo. ¿De qué depende? Ustedes tendrán que identificar las variables que son importantes, bien sea en su proceso, bien sea en su producto, bien sea en la cadena de suministro, y empezar a identificar qué pueden trabajar de ahí. No es para que le teman tecnología, es realmente muy asequible. Se consiguen sensores de unos precios increíblemente baratos, muy pequeños. Es cuestión de saber dónde ubicarlos, programarlos adecuadamente y ver cómo se maneja esa información, porque la información sin análisis pues tampoco nos será de mucha ayuda. A modo de ejemplo, el instituto cuenta con un laboratorio de IoT donde se trabaja todo este tema de desarrollo de software, machine learning, sensórica, capacitación, y básicamente es un laboratorio de juegos. Es un laboratorio donde se juega, se tiene una gran cantidad de sensores y se tienen ingenieros de sistemas y que son súper interesados en jugar con estos sensores y ver qué se puede hacer con eso. Desde temas de eficiencia energética, cómo podemos monitorear la energía en tiempo real, desde ver cómo hacemos nuestros empaques más sostenibles o cómo mejoramos la eficiencia de reciclaje o cómo le ayudamos al usuario a saber dónde botar o cómo identificar los materiales, cómo hacemos que el empaque sea cada vez más inteligente o cómo estamos monitoreando la interacción plástico-alimento para lo farmacéutico, para lo nutracéutico. En fin, son áreas que son de juegos en donde yo personalmente he trabajado en varias de estas cosas y lo bonito es que ustedes también lo pueden hacer en sus propias plantas de producción. Este es un ejemplo muy chévere y real de un equipo de laboratorio que en su momento, esto es una cámara de ozono, en donde por dentro tengo que tener una concentración de ozono constante
porque para poder evidenciar que estoy atacando pues en lo que yo meta dentro de la cámara con la cantidad de ozono que yo requiero. Resulta que ese sensor se dañó. El original valía un montón de plata con el fabricante, pero resulta que existen sensores de ozono muy baratos. Se hizo toda la adaptación, adecuación, se consiguió el sensor, el sistema de medición, y hoy en día se monitorea en tiempo real por internet, por el celular, la concentración de ozono de la cámara. Súper, súper bien. Incluso también se puede monitorear en cualquier ambiente la humedad y la temperatura. Y eso ya incluso se puede certificar. Yo no tengo que comprar un equipo que controle y mida y registre los datos de humedad. Claro que se consiguen, pero un equipo de esos puede costar, no sé, $500, $1000. Puede costar un equipo que monitoree y registre tanto la humedad como la temperatura por tiempos prolongados de tiempo. Esto se puede construir y fabricar con menos de $200 fácilmente, con tecnología propia, y uno subir la información, hacerla muy confiable, tener la correlación con un equipo verificado, y podemos obviar muchos de esos temas. También aplicaciones móviles que ustedes las pueden bajar en sus teléfonos celulares, están disponibles en Google Play o Apple Store. Una es el Polyguess, una aplicación en la que yo trabajé, que les permite a los usuarios identificar materiales, saber cómo se recicla mejor un material, y trabaja desde flexibles, rígidos, incluso RAEs, muy interesante. O el Polysort, en donde a través de una foto simplemente y la óptica, el software reconoce si es un elemento orgánico, inorgánico, si es una botella, qué tipo de botella es. Este es un sistema que tiene que entrenarse. Entonces uno lo entrena con un montón de marcas o de que lo que encuentra en su ciudad o lo que sea, y él simplemente va por imágenes reconociendo cuál es la que más se acerca, y selecciona esa marca que ya previamente uno la ha entrenado y le ha dicho que está compuesta por X, Y o Z material, y lo reconoce y recomienda cómo debe ser su disposición, que a veces nos enredamos mucho. Otra de las formas que les recomiendo ampliamente es la reconversión industrial. ¿Cómo así? La mayoría de ustedes, con toda seguridad, tienen equipos de más de 10, 15 o hasta 20. Y pueden volver un equipo o un proceso tradicional en un equipo de cuarta revolución industrial. ¿Cómo? A través de la sensórica podemos instrumentar nuestros procesos de fabricación. Cualquier tipo de máquina se puede instrumentar, una extrusora, una inyectora, una sopladora, y podemos empezar a captar información de todo tipo, desde cuánta energía consume, qué está produciendo y cómo está produciendo. Y son equipos que realmente no fueron ni pensados ni nada, pero vuelvo y digo, hoy en día los sensores son cada vez más pequeños, los sistemas cada vez más inalámbricos, y pueden conectarse sin necesidad de cableado y entregarnos información, bien sea para productividad, eficiencia energética, mantenimiento predictivo y planeación de la producción. Entonces, con una inversión muy bajita, realmente una inversión baja de unos pocos miles de dólares, podemos convertir una máquina comprada en la década de los 80s en una máquina con toda la capacidad y misma información que nos entrega recién una máquina moderna de hoy en día. Obviamente con sus limitaciones tecnológicas y propias de diseño, pero en cuanto a información que nos puede suministrar, hoy en día podemos hacer un upgrade perfecto a cualquiera de nuestros equipos con baja inversión. Es una de las posibilidades que recomiendo ampliamente para todos ustedes que trabajen o que consideren antes de pensar en cambiar de equipos. Porque muchas veces esto no es como los celulares,
que ya se volvió obsoleto y nos obligan a cambiar. Yo no puedo cambiar fácilmente una inyectora, una extrusora, tendré que convivir con ella mucho tiempo, pero sí puedo en efecto hacer una reconversión y volverla a modernizar. Aquí Antonio me hace una pregunta muy interesante. Me dice, ¿qué tecnología recomendaría para colocar en cajas plásticas a fin de poder hacer un tracking en el mercado? Y en relación a la pregunta anterior, para el caso de envases retornables, ¿existe alguna tecnología barata y confiable? Bueno, las cajas plásticas para refresco, cerveza o demás, muchas de ellas hoy en día, de hecho hay un modelo de negocio en el cual las empresas, bien sea las aceras o las refresqueras, tenían un problema muy serio con el tema del inventario de las cajas, bien sea porque se los robaban para picarlos y convertirlos en materia prima, bien sea porque se deterioraban y dañaban por el uso. Entonces siempre había, eso es increíble los números que se generan alrededor de las pérdidas o de las mermas de ese tipo de productos, que es más o menos como entre el 20 y 25% de cajas que permanentemente hay que reponer de una compañía de esas. Y hay modelos de negocio que se han convertido en donde el dueño de las cajas es otra empresa y simplemente se presta el servicio de renting de cajas. Eso sí, las cajas están perfectamente marcadas con tecnología que puede ser o de RFID, la mayoría son RFID, en donde hay antenas y sensores que permiten hacer el control del inventario y la identificación uno a uno de las cajas. Es tecnología relativamente barata, robusta, que de hecho se usa mucho en los almacenes para el control de inventarios, se usa para las cajas también y permite asegurar un control y una buena trazabilidad de ese inventario. ¿Qué pasó y dónde están esas cajas? Eso sí, requiere una inversión importante en las etiquetas y una inversión importante en las antenas que sean capaces de leer esas cajas, pues, dependiendo del tamaño. Y para los envases retornables, en cuanto a los envases retornables, mayoritariamente de vidrio o grandes, una tecnología pues más barata y confiable, aquí ya lo vamos a ver. Ahí tocaría balancear el costo del envase versus el costo de lo que yo quiera usar para etiquetar, para taguear ese material o esa botella. Una botella relativamente muy barata. Las etiquetas, bien sea RFID u otro tipo de tecnología, a veces no son tan económicas y pueden llegar a ser incluso más costosas que una misma botella. Entonces ahí tocaría empezar a ver dentro del abanico de posibilidades qué sería lo más barato para ese tipo de aplicaciones, pero que se puede, tecnológicamente hablando, se puede. Lo que toca balancear es el costo-beneficio. Y Marta Santana dice, ¿cómo puedo identificar una preforma para tener trazabilidad? Una preforma uno a uno. Pues a ver, las preformas normalmente se hacen en moldes de cientos de cavidades, cada una está identificada con su número de cavidad, sí, pero ya una identificación uno a uno de cada preforma, esa hoy en día no es tan fácil y hay que ver con qué propósito me interesaría a mí tener esa trazabilidad de las preformas. Después me cuento un poquito más para entender bien, Marta, de qué se trataría. Esta es una repotenciación que hemos hecho a varios equipos. Es el caso de una extrusora. Entonces, un equipo tiene más de 30 años ese equipo, pero se repotenció y uno puede en el celular ver
cuál es la velocidad de rotación, cuál es el torque, cuál es la temperatura de proceso, con una inversión muy bajita. Entonces es muy interesante y además no solamente ver, controlar, porque una cosa es monitoreo sin control. En este caso uno monitorea y puede modificar las variables incluso de proceso muy fácilmente, muy fácilmente. Entonces, esto es realmente muy interesante, este tipo de alternativas. Miren, por ejemplo, estas que son botellas inteligentes. Botellas inteligentes donde se les aplica bien sea un código de barras o bien sea una etiqueta RFID o un código una etiqueta NFC donde permite hacer compras a través sin pasar por detecta el producto y lo taguea y lo suma. Este tipo de tags pueden ser interesantes para hacer la trazabilidad de una botella. No sé si de una preforma, a no ser de que uno pueda imprimir con láser preforma a preforma un código QR sencillo y poder darle respuesta a la pregunta que hacía Marta de que tener trazabilidad desde la preforma hasta el botellón. La única alternativa sería identificar preforma a preforma con algún marcador, bien sea óptico o lo marco vía láser, preforma a preforma, y eso después yo sé cómo tengo la trazabilidad desde cuándo se fabricó en preforma y dónde terminó como botellón. Esa sería una de las alternativas. Pero a nivel técnico en sí existen varias posibilidades que nos permiten, para cosas muy sencillas, hacer cosas maravillosas. Identificar si es una botella original, identificar si es una botella falsificada, hacer compras sin contacto, entregar información o generar realidad aumentada a partir de ahí y jugar con eso. Hay muchas cosas que podemos hacer de manera fácil con este tipo de tecnología IoT aplicada a los empaques. Este es un ejemplo que me parece también hermoso, en el cual personalmente yo también trabajé. Desarrollamos un sensor que era un marcador, un sensor que se incorporaba, se metía dentro de un empaque. En este caso era un empaque para un alimento que era sensible al oxígeno. Se empacaba en atmósfera modificada. Pensar en hacer eso para todos y cada uno de los empaques, imposible. No tiene sentido, demasiado costoso. Pero ese sensor se metía dentro de la marcadora, se metían uno por pallet y nos guardaba la información desde que se empacaba el producto hasta que llegaba al centro de distribución. ¿Y qué información enviaba? Nos decía cuánto oxígeno hay al interior del empaque, nos decía qué temperatura tiene y dónde está geolocalizado, en qué parte está del mundo ese empaque. Y esa información la iba guardando y transmitiendo cada hora hasta por 28 días. Y eso y hacíamos curvas de concentración de oxígeno. Eso nos permitía de verdad monitorear el producto en tiempo real. Por supuesto, ese producto no se podía comer, el producto no podía ser vendible después. ¿Para qué sirve? No sirve como una muestra representativa de ese lote de producción, el cual fue producido en esa fecha y siguió ese mismo camino. Es decir, ese empaque era la muestra representativa de todo un lote de cientos de empaques o miles de empaques de ese día para tomar decisiones sobre todo ese lote. Por supuesto, es una muestra solamente, pero es una muestra realmente interesante, donde uno le permitía saber la temperatura, el contenido de oxígeno, muy bonito ese caso, y realmente puede hacer un seguimiento que realmente ahí en tiempo real uno sabe para ese producto cuál es, por ejemplo, la barrera del empaque real. Cuando ustedes miden un empaque de barrera, lo miden en condiciones de laboratorio ideales, un pedacito del empaque.
Pero otra cosa completamente diferente sucede es cuando yo hago y conformo la bolsa, bien sea un vertical horizontal, hago los selles laterales, superiores e inferiores, por ahí entra muchísimo más, hay mucho más intercambio de gases. Cuando yo introduzco el sensor, yo ahí puedo medir en condiciones reales, bajo los sellos, bajo las temperaturas de conformación y tiempos de sellado, cuál es la barrera de ese empaque y saber si es idóneo para mi producto o no, que es mucho más real que simplemente midiendo la película en condición ideal. Entonces es algo muy interesante. Importante para que ustedes tengan en cuenta. Cuando estamos trabajando con este tipo de tecnologías IoT, especialmente cuando están integradas al empaque primario, nos genera una dicotomía muy grande, una disyuntiva. Por un lado, el mundo nos está diciendo, hagamos empaques más reciclables, más sostenibles, más minimalistas, con menos tintas, con menos materiales, con menos cosas. ¿Sí? Y por este otro lado, el Internet de las cosas implica circuitos, pantallas, materiales, cosas adicionales. Entonces, ¿cómo logramos ese balance? ¿Cómo logramos ese balance entre la sostenibilidad y lo minimalista y la reciclabilidad y la información y todos los beneficios que puede tener este tipo de tecnologías? Ahí es donde viene la estrategia que ustedes deben asegurar. A ver, ¿cómo aprovechen estas tecnologías que sean lo menos invasivas con los materiales, que lo bueno que gane por un lado no me le esté tirando por el otro, que no me interfiera en las cadenas de reciclaje, pero a su vez lleve el producto a un siguiente nivel, a un siguiente nivel. En este orden de ideas, vuelvo y digo, lo que son las tecnologías ópticas, donde el acceso a la información se lo entregamos es a otro dispositivo, llámese celular, antena, lo que sea, y el empaque solamente tendrá algo que dispare una señal óptica, un QR, un punto, una forma, una geometría, lo que sea. Entonces ahí depende ya de nuestra imaginación cómo acercamos estos empaques a las tecnologías IoT y a su vez no ir en contra de lo que estamos buscando todos relacionados con la sostenibilidad, ¿sí? Obviamente, teniendo en cuenta que tenemos que pensar para qué tipo de público estamos pensando. No le vamos a poner a un público mayor a hacer este tipo de cosas porque no va a tener acceso. Entonces es un tema que ustedes tendrán que mirar como relevante. Entonces, ya saben un poco, ya se han ambientado un poco más sobre los empaques inteligentes, ya han identificado por lo menos elementos claves de las tecnologías IoT que están muy asociadas a la comunicación y en los anchos de banda de 5G. Ya saben que existe una infinidad de sensores, se los recomiendo. Simplemente busquen en Alibaba o en AliExpress sensores IoT para cualquier variable que ustedes quieran y les van a aparecer 200. Busquen por ustedes mismos. La imaginación está ahí. Para los procesos, no piensen solamente en el producto, miren el proceso productivo, cómo pueden ir haciendo paso a paso el uso de estas tecnologías, haciendo una reconversión tecnológica de sus aparatos productivos y eventualmente ya haciendo una extrapolación ya hasta el producto terminado, bien sea en empaque secundario, como les decía, o empaque secundario. Alguien me preguntaba, Teófilo, el costo promedio de estos sensores. Hay sensores que te digo que valen centavos de dólar. Hay etiquetas y tags que valen centavos de dólar, son muy baratos. Dependiendo, eso sí, de la variable que queramos medir. Hay cosas muy baratas, como por ejemplo en temperatura, pero hay cosas más sofisticadas como presión,
como movimiento. Entonces, depende mucho del tipo de sensor. Hagan el ejercicio, como les digo, busquen sensores de temperatura IoT en AliExpress o Alibaba y van a encontrar un universo impresionante y unos precios realmente económicos que pueden ser de utilidad. Y ahí aliarse con un buen ingeniero electrónico, con un buen ingeniero de sistemas y seguramente harán unos prototipos maravillosos, especialmente cuando estamos hablando de reconversión industrial. Es un tema pues, bastante denso, es solamente un abrebocas, es algo, un brochazo muy rápido, pero que espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Aquí Horacio nos hace una pregunta y se nos puede indicar ejemplos de aplicaciones, bases de datos y programas para recibir y administrar la data de los sensores a nivel mundial. Pues Horacio, yo soy ingeniero mecánico, yo cuando he trabajado con estos temas me alío siempre con un ingeniero de sistemas y un electrónico, que esto cambia todos los días. Créanme que esto de las bases de datos y eso cambia todos los días y los lenguajes cambian todos los días y ellos son los que lo van asesorando a uno y le van diciendo, vea, para este tipo de datos, para esta latencia, para este tipo de cosas, el mejor lenguaje es esto y la mejor base de datos es esta, compramos la data en Amazon, la compramos a Google, la compramos a Microsoft o la compramos en, mejor dicho, ellos son los que nos van orientando de mejor manera con este tipo de cosas. Correcto. Bueno, mis queridos participantes, agradezco si hay alguna otra pregunta. Agradezco mucho la participación y el interés de todos ustedes en este tema. Estamos completamente a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario, nos lo pueden hacer vía correo electrónico y nos estaremos viendo en la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Alex, por su presentación. Con eso damos por terminado nuestro webinar. Hasta luego, que todos estén muy bien. Feliz tarde para todos.